En el video anterior vimos cómo el método gráfico nos puede ayudar para encontrar la resultante, que es la suma de dos vectores. Lo que ahora vamos a hacer es relacionar este método gráfico con un método analítico. Así que primero vamos a tratar de ver un triángulo que se puede resolver a mano. Primero dibujemos el triángulo. ¿Con qué lo vamos a dibujar? Pues sí, ya adivinaron, con el menú del triángulo que está arriba. Si lo seleccionamos, aparecen varias opciones para polígonos. Con el primero es suficiente, el polígono nada más. Los puntos que vamos a tocar son A, B, D y vamos a regresar a A, porque un polígono debe estar cerrado, no es nada más ABD, debe regresar a A. Y como verán, del lado izquierdo se han generado varios objetos nuevos. El polígono y tres segmentos que son los lados de ese polígono. Ese triángulo nos va a servir para resolver analíticamente el problema que tenemos dibujado. También nos gustaría saber los ángulos internos de ese triángulo. Para eso vamos a medir los ángulos. Ahorita se quedó habilitado en el menú superior donde dice centímetros y una flecha de 2 puntas. Si lo tocamos, podemos escoger primero el del ángulo. Tengan mucho cuidado de cómo utilizan este menú, porque vamos a empezar poniendo: yo quiero saber el ángulo que hay en el vértice del punto A, así que necesito 3 puntos. Voy a empezar por poner B, A y D. ¿Qué ángulo se marcó? El interno. Pero voy a dar deshacer. ¿Qué habría pasado si yo pongo primero D, luego A y luego B? Observen que ese ángulo no es precisamente el que estábamos buscando. Me está midiendo un ángulo que les dejo de tarea a ver si pueden encontrar cómo se llama ese tipo de ángulo respecto al del anterior. Pero bueno, continuemos. Ese no es el ángulo que estoy buscando, así que le voy a dar deshacer y una vez más voy a tocar primero B, luego A y al final D. Busquen ustedes la lógica que tiene este sentido. Ya tenemos uno de los ángulos internos al triángulo. Vamos a buscar los demás. El que acabo de poner es DBA. El siguiente será ADB. Y verán que ahora ya tenemos los 3 ángulos internos. La ley del paralelogramo y las leyes de senos y cosenos están íntimamente relacionadas. La ley de senos y cosenos relaciona los lados de un triángulo oblicuángulo como el que estamos dibujando aquí, junto con los ángulos que estamos dibujando también. Así que lo que necesitamos conocer pues son la medida de los lados AB y BD. Ya sabemos cómo medir los lados. Vamos a seleccionar el recuadro que mide. Ya saben que puede medir ángulos, distancias y demás. Vamos a seleccionar el de la distancia y midamos el lado AB. Midamos también el lado BD. Ahora en pantalla tenemos la medida de los 3 lados del triángulo y la medida de los 3 ángulos internos. Juguemos un poquito más. Podemos tocar del menú otra vez el de mover, porque ya no quiero crear nada. Recordemos qué fue lo primero que hicimos. ¿Cuál fue la base? Nuestro primer objeto creado fue el punto A y lo anclamos al origen. ¿Cómo sabemos que está anclado al origen? Vámonos a toda la lista que tenemos del lado izquierdo y si es necesario desplácense hasta arriba para encontrar cómo está definido el punto A. Tiene como valores 0,0, pero está definido como la intersección del eje X y el eje Y. Si no se definió así, pero de todas maneras dice 0,0, con eso es suficiente. Pero vean que los puntos B y C, que tienen como coordenadas 3,1 y 1,3, pues están definidos así, directamente con las coordenadas. Ahora que está seleccionado el cursor o la flechita de cursor,
vamos a tocar o arrastrar el punto B. ¿Observan qué es lo que le pasa a su paralelogramo y lo que le pasa al triángulo? Se va moviendo junto con él, porque todo lo hicimos con base en ese punto B. Así que si movemos el punto C, va a pasar lo mismo. ¿Qué estamos cambiando? El destino de los vectores originales. Si yo muevo el punto B, pues entonces estoy cambiando mi vector original U. Y si muevo el punto C, estoy cambiando mi vector original V. Lo que les recomiendo en este momento es que arrastren el lápiz, es decir, que muevan el punto C y el punto B siempre que abarquen todo el triángulo. Ahora, con los datos que están ahí, comprueben la ley de senos. Por ejemplo, 3.16, que me aparece aquí en mi pantalla como el lado BD, si lo divido entre el seno del ángulo opuesto, que para mi caso es 28.22, debe dar exactamente lo mismo que dividir el lado AD entre el seno del ángulo beta o del ángulo que esté en el vértice B. Y también me tiene que dar exactamente lo mismo que dividir AB entre el seno del ángulo donde está el vértice D. Ahora vamos al último punto de nuestro video. Vamos a comprobar que efectivamente la ley del paralelogramo y las leyes de senos y cosenos corresponden a la suma de dos vectores. Vamos a escribir del lado izquierdo, en el espacio hasta abajo de todos los objetos que acabamos de crear, hay un espacio abierto donde dice entrada. Vamos a dar clic ahí. También puede decir input dependiendo del idioma con que tengan GeoGebra. Si lo tienen en un dispositivo táctil, tienen que abrir el teclado y volver a mover el espacio. Pero finalmente basta con escribir U, lo pueden hacer con su teclado, más, aquí vamos a buscar en el táctil, tenemos que buscar en los menús, aquí va a estar en el 1, 2, 3, para el más. Quien lo esté haciendo con un teclado tradicional, pues va a escribir simplemente U más V. Y le vamos a dar Enter. Vamos a ocultar nosotros en este teclado emergente, lo ocultamos. Y como verán, se ha creado un nuevo objeto que se llama C. Lo voy a seleccionar tocando sobre el área del lado izquierdo. Ya que está gris completamente, vemos cómo me da opciones también si tengo habilitado las del formato, que está del lado derecho superior. Dice que esté en negro y con una línea negra. Entonces el negro lo voy a cambiar por un color que no haya utilizado. Voy a utilizar el rosa. ¿Ya vieron dónde está ese vector C? Se encimó en la resultante. Lo cambio de colores, el verde, el azul. Ahí fácilmente podemos ver dónde se encuentra ese vector. Pues ahí estamos confirmando que efectivamente el vector que une el inicio o donde coinciden los dos vectores originales con el punto D que corresponde a la intersección de las paralelas es efectivamente el vector que resulta de la suma de U más V.